Amadas, el Señor las bendiga, las guarde y la paz de Dios esté sobre ustedes. Mis preciosas hermanas, bueno, vamos a continuar con la lectura. Discúlpeme cuando no la hago tan continuo, es porque, bueno, porque no, en la mañana se me presentan situaciones que no me da el chance. Pero además, también es bueno que vayamos digeriendo, porque yo sé que es bastante largo. Fíjense que empezamos a Apocalipsis 13. Y ya leímos parte también del libro de Daniel. Ve que cómo se conecta, ¿verdad? La Biblia se conecta impresionantemente. Bueno, mis preciosas hermanas, vamos a continuar con la lectura. Decía, solamente habíamos leído hasta la número 2 y hasta el verso 2 del capítulo 13. Y cómo se nos mencionó que la bestia, esta última bestia que va a hacer su aparición en el mundo, ¿verdad? Era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran de autoridad. O sea, ya explicamos qué fueron estos imperios que gobernaron en la antigüedad, y ya lo dijimos, ¿verdad? Que tenían por característica en común que conquistaban el mundo conocido, ocupaban grandes territorios, duraban mucho tiempo. Ellos duraban muchísimo tiempo y tenían como característica en común que eran perseguidores del pueblo de Israel. Pero vemos ustedes que esta última bestia dice, el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Es decir, quien ha estado detrás de estos imperios siempre ha sido Satanás. Eso es importante que lo sepamos. Y tenemos que saber ese rango de autoridad que Dios le dio a los ángeles. Eso ya lo dijimos, no nos vamos a meter otra vez en eso. Y vemos que esta última bestia, ¿quién es el que está detrás de esta última bestia? También Satanás. Y le va a dar su poder y le va a dar su autoridad. Vamos a seguir leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 3 del capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, otra vez vemos el panorama de 42 meses. Saquen la cuenta, mis hermanas. Dios ha determinado y ha mostrado a sus profetas, y nosotros podemos tener acceso a lo que Dios ha dicho por medio de la Biblia. Dios ha mostrado a sus profetas, y a nosotros también nos los ha mostrado por medio de la Escritura, que este anticristo, este antimesías, este hombre de pecado que se va a manifestar para liderar el último imperio mundial nefasto que va a existir sobre la tierra antes de la venida del Señor Jesucristo, este imperio va a ser liderado por un hombre que la Biblia le llama la bestia. En Daniel leímos un cuerno pequeño. ¿Qué decía del cuerno pequeño? Que hablaba grandes cosas. Mire lo que está diciendo aquí. Hablaba grandes cosas y blasfemia. Siempre que ustedes vean esa palabra, hablaba grandes cosas, generalmente se está refiriendo a una persona altiva, soberbia, que va a hablar cosas contra Dios. Generalmente a eso se nos está refiriendo la Biblia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El Señor a ese último sistema le va a permitir un periodo, a esa bestia final, le va a permitir un periodo de 7 años. Solamente los 3 años y medio primero van a ser de una paz, de una falsa paz, una falsa paz. El mundo entero va a quedar atónito porque, bueno, este personaje, la Biblia lo dice en el libro de Daniel, que es entendido en enigmas. O sea, es altivo de rostro y entendido en enigmas. Es claro, este personaje tiene toda la sabiduría diabólica.
¿Qué pasa con este personaje? Que por un periodo de 3 años y medio él va a lograr una falsa paz, va a haber una falsa idea de paz en el mundo, tanto que el mundo entero lo va a aclamar y lo va a adorar. Pero a los 3 años y medio él se quita la careta y él va a desatar una persecución atroz contra el pueblo judío, y no solamente contra el pueblo judío, contra los santos, porque ya lo leímos, ya lo dijo, esas son sus verdaderas intenciones. Por supuesto, ¿quién es el que lo está operando a él? A él lo está operando el mismísimo innombrable. Y evidentemente el enemigo odia todo lo que está relacionado con Dios, todo lo que está relacionado con el plan de Dios, Él lo va a querer destruir. Entonces vemos que va a actuar por 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, si ustedes lo calculan, o 1260 días. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a detenernos aquí. Dice que este personaje va a abrir su boca, este personaje que la Biblia le llama bestia, esta va a ser la última, abre su boca, ¿verdad?, contra Dios y blasfema de Dios, del tabernáculo de Dios que está en el cielo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los moradores del cielo? Los moradores del cielo son las personas que están caminando aquí en la tierra, pero que están conectadas con los intereses de Dios. Esos son los moradores del cielo. Y vemos que desde el principio se nos está diciendo que Él va a desatar una persecución contra el pueblo judío, y ya no solamente contra el pueblo judío, ahora va a involucrar a aquellos, ¿verdad?, que tienen su confianza puesta en el cielo. Eso nos está diciendo a nosotros que este personaje, quien lo está operando, es Satanás mismo. Otra cosita que les quiero acotar acerca del verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo les voy a comentar lo que yo he escuchado de los escatólogos. ¿Qué es la escatología? Es la parte de digamos, del cristianismo que estudia a profundidad los eventos de los últimos días. Esos son los escatólogos, los que estudian a profundidad los eventos de los últimos días conforme a lo que las escrituras dicen. Mientras los eventos se vayan dando, es que nosotros vamos a poder ir entendiendo mejores cosas, porque hay cosas que no se entienden sino hasta que se empiecen a dar, ¿verdad? Así que en profecía bíblica mucha gente puede equivocarse y especular. Nosotros no podemos caer ni en especulaciones ni en amarillismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ni en especulaciones ni en amarillismo. Debemos apegarnos a la verdad de Dios lo más que nosotros podamos. Yo he escuchado de escatólogos cristianos por mucho tiempo que ellos dicen que, bueno, la interpretación de que una de sus cabezas fue herida y fue una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay algunos que han especulado y han dicho que bueno, pudiera ser que el anticristo lo van a matar de muerte, o sea, va a morir de muerte y va a ser herido de muerte, pero él va a sanar, va a revivir, y eso va a ser una señal que la gente va a asombrarse. Pudiera ser, yo no sé, no puedo decir que yo entienda que eso sea así. Yo escuché otra interpretación y me parece más lógica. A mí, yo puedo estar equivocada. Esa interpretación la hace Baruch Corman, que él también es un escatólogo. Si ustedes se ponen a ver, él es un hombre de Dios, pero sus estudios están enfocados más que todo es a la profecía bíblica y a los acontecimientos de los últimos días. Él dice esto y me parece lógico, y yo creo que es así. La herida, recordemos que la bestia tenía 7 cabezas, que está representando a 7 imperios, pero una de esas cabezas fue herida de muerte, pero revive. Pudiera ser que uno de esos imperios, de uno de esos 7 imperios, vuelva a resurgir de las cenizas. Pudiera ser, mis hermanas, pero yo no lo entiendo. Me da la idea de que puede ser así, de que uno de esos imperios nefastos que operó
Bueno, recordemos que hay otro que está por operar eh, y va a operar en ese periodo de tiempo. Porque si entendemos que las 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes, pudiera ser que pudiera haber un resurgimiento de cualquiera de ellos. Pudiera ser, mis amadas hermanas. Pero vamos a continuar. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ve que no estamos equivocados. La Biblia está diciendo que esa última bestia va a desatar una persecución contra el pueblo judío, va a desatar una persecución contra el pueblo cristiano. No tenemos por qué tener miedo de esto porque Dios a nosotros nos guarda. Pero debemos saber que esto va a pasar y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que este gobernante va a controlar el mundo entero. Eso nos permite a nosotros entender lo que está pasando ahorita en el mundo. Nada más vea la globalización, todo esto y la agenda global, mis amadas hermanas, que nos está llevando a el establecimiento de la plataforma para que este innombrable opere. Adicionalmente, podemos ver la agenda que está trayendo, que está ocurriendo ahorita en el mundo, hermanas. La agenda que está ocurriendo, ¿contra quién se está levantando? Se está levantando contra Dios, hermanas, contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios estableció un fundamento en el hogar, que fuese el hombre y la mujer. Y vemos que por primera vez, a pesar de que la maldad ha existido en el mundo siempre, ¿verdad? Y, y las tendencias sexuales han existido siempre, pero por primera vez se está tratando de institucionalizar y se está tratando de imponer a una minoría sobre una mayoría, porque realmente, mis hermanas, el grupo que tiene una tendencia hacia gustos del mismo sexo es una minoría. Los heterosexuales son la mayoría. Y por primera vez una minoría se quiere imponer sobre la mayoría. Y por primera vez se está dando que si tú te levantas en contra de esto, usted puede ir preso. Y puede ser esto en el mundo entero. Y como evidentemente el pueblo de Dios, que es el que conoce a su Dios, conoce sus reglas, ¿verdad? El pueblo de Dios sabe, está entendido de lo que Dios dice. ¿Contra quién se va a levantar? Contra aquellos que tienen el testimonio de Cristo en la boca y que van a hablar las verdades de Dios. Y eso ya está pasando. Ya hay pastores en Estados Unidos presos, ya hay pastores en Canadá presos. ¿Producto de qué? Producto de esta agenda satánica y perversa, y nosotros estamos avanzando a pasos acelerados a esto. Pero nosotros debemos ser sabios, hermanos, y debemos ser entendidos, y debemos saber discernir dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque ese personaje que la Biblia llama la bestia, hermano, va a controlar la humanidad entera en una forma de un gobierno mundial, global. Todas las bases se han dado ya para que eso ocurra. Ahora, mis amadas hermanas, ese hombre va a ser un hombre entendido en enigmas, dice la palabra de Dios. Va a ser prodigios, señales y maravillas, de tal manera que la gente se va a quedar asombrada. Pero ¿quiénes se van a quedar asombrados? Los que no conocen a Dios. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar llevar por cuestiones, por señales, por manifestaciones sobrenaturales. Porque hay manifestaciones sobrenaturales que vienen de parte de Dios, pero hay manifestaciones sobrenaturales que vienen de parte del enemigo. Nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios, que es la que nos conduce a nosotros a toda verdad. Por ejemplo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón, Dios le dijo a Moisés, le dio una señal y le dijo, si él no te quisiera escuchar, tú vas a tomar tu vara, la vas a arrojar al piso y esa vara se va a transformar en una serpiente. Y Moisés hizo tal cual Dios se lo dijo, le ordenó, hubo una señal, hubo una manifestación. La manifestación estaba viniendo de parte de Dios. ¿Qué hizo Faraón? Mandó a llamar a los magos y a los hechiceros que él tenía, y ellos lanzaron varas al piso e hicieron lo mismo.
pero la serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de los magos y los hechiceros. Fíjense ustedes el conflicto espiritual que hay. Hay una guerra en el mundo espiritual. Dios está con sus ángeles, hermana, pero está el enemigo con sus ángeles también. Y está tratando de engañar a la humanidad. Entonces, si la palabra de Dios me dice a mí que yo no debo adorar imágenes, cosas, no sé qué cosa, y se hacen apariciones y cosas de eso, pero eso contradice lo que la Escritura dice, yo tengo que saber que esa manifestación sobrenatural no está viniendo de parte de Dios, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios ha dado unos lineamientos, unos principios, y todo lo que viola esos lineamientos y esos principios está en contra de Dios. Y nosotros tenemos que saber cuál es la fuente. Y este personaje innombrable va a hacer señales, va a hacer prodigios en ese momento. Y nosotros y la gente que esté aquí va a tener que saber si eso está viniendo de parte de Dios o está viniendo de parte del innombrable. Y de acuerdo a la Biblia, eso no está viniendo de parte de Dios. ¿Ves por qué tenemos que tener tanta inteligencia, sabiduría, pero pedírsela a Dios? Dame, Señor, discernimiento, ayúdame a discernir. Hay algo que Dios nos da que se llama discernimiento de espíritus. En poca medida, mucha gente la tiene. A usted se le acerca una persona con malas intenciones y es como un conocimiento que tenemos. Oye, mira, esta persona habla bien, pero hay algo en ella que no me agrada. Dios ha dotado al ser humano con eso, solamente que cuando nos comunicamos con Dios, estamos en comunión con Él, esos dones se activan y se ponen más fuertes. Entonces podemos discernir. Voy a dar el caso, ay, yo siempre me extiendo, le ruego que me perdonen. Voy a dar el caso, como ejemplo, el caso venezolano. Casi siempre estos anticristos, ellos operan en un perfil, porque ellos tienen un espíritu que los está operando. Y generalmente ellos son muy carismáticos. Ellos logran convencer a las masas, a las multitudes. Mira el caso de Hitler. La gente dice todavía, se pregunta cómo este hombre logró convencer a multitudes, a intelectuales de aquella masacre, de aquella cosa espantosa. ¿Verdad? Porque ellos tienden a ser carismáticos, pero el fin último, ¿ve? El pueblo de Dios tiene que discernir, mira, aunque tú estuvieras hablando muy bien, hay algo en ti que me hace discernir que tú estás siendo operado por otro espíritu. Pidámoselo a Dios, el Señor dice, probemos los espíritus a ver si vienen de parte de Dios y no que la gente caiga en la trampa. Tengamos mucho cuidado. Vamos a ver si podemos continuar. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Ve? Está hablando de los moradores de la tierra y los moradores del cielo. ¿Quiénes son los moradores del cielo? Los que estamos conectados con los intereses de Dios aquí en la tierra. Tenemos nuestra mente y nuestro corazón metido allá arriba en el cielo. Y eso no es malo, todo lo contrario, eso es bueno. Nuestro corazón, nuestros intereses están alineados al Dios del cielo. Queremos que se cumpla la voluntad de Dios, así como se lleva a cabo en el cielo, se lleve a cabo aquí en esta tierra. Esos son los moradores del cielo. Pero vemos aquí que los moradores de la tierra, los que no tienen este discernimiento, los que caminan, bueno, perdonen que voy a usar esta expresión, pero es que la misma Biblia lo utiliza. Dice, el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. El ser humano que nada más aquí está caminando en esta tierra pensando en comer, en reproducirse, él está metido, sus intereses están metidos en su faena terrenal. Él no va más allá. Él no es un hombre espiritual, él es un hombre terrenal. Esos que tienen muy metida su mirada aquí en la tierra, ¿qué les va a pasar? Ellos van a adorar a esta bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Vieron, hermanas? Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador y usted tiene puesta su confianza en Él y usted ha creído realmente que Él pagó por los pecados suyos y que usted ahora tiene una herencia con Él y usted ahora puede ser llamada hija de Dios. No por los méritos suyos, sino por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario,
El nombre suyo, mi hermano, está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero estos moradores de la tierra, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, que fue inmolado. Está haciendo referencia al propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Si alguno tiene oído, oiga, nos está diciendo el Señor. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, veamos, se nos está hablando de 2 bestias. Una bestia va a ser política, va a gobernar. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le da autoridad. Y esta segunda bestia, esa sale del mar, la política. La otra sale de la tierra, ¿verdad? Y tiene 2 cuernos semejantes ¿a qué? A un cordero. O sea, él tiene apariencia de piedad. Él externamente luce como, bueno, pues como un corderito, pero la boca es como boca de dragón. Y nosotros tenemos que analizar todos los líderes espirituales, hermanas, todos los líderes espirituales, no solamente en las religiones que hay en el mundo. Analícenlo, hermana, analícenlo. Puede externamente tener una apariencia de piedad, pero si usted con sus palabras está queriendo llevar a las multitudes, a las masas, a una rebelión contra Dios, aunque en un lenguaje muy bonito y muy sutil, hermano, ese tienes una boca de dragón. Es lo que estás procurando, es la rebelión del pueblo contra la palabra escrita de Dios. Ahí tenemos que tener cuidado. Y eso pasa en todo, hermana, incluso en el cristianismo. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus. Cuando nosotros vemos un pastor que enseña un mensaje, que te enseña a poner tu mirada aquí en la tierra, busca dinero, enriquécete, sé millonario, o sea, y un mensaje totalmente distinto al Evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor nos dice a nosotros, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo, real y verdadero. Aquel que no pueda renunciar en esta vida a todo lo que posee, no va a poder ser discípulo mío. Fíjense, esas son palabras del Señor Jesucristo. ¿A qué es lo que nosotros tenemos que renunciar? A la vanidad, a todo lo que este mundo está ofreciendo, que su fin último va a ser la muerte y la destrucción, hermana. Eso es perecedero. Así que el Señor nos está diciendo, pongan su mirada en lo eterno, porque todo lo que ustedes están viendo ahorita va a perecer. Ese es el mensaje. Pero cuando vemos predicador que le está enseñando a usted que no, que usted enriquezcase y tú, o sea, en vez de que mengue tu carne, la hace enaltecerse, ese mensaje podrá hablar de la Biblia, podrá hablar del Señor Jesucristo, pero no está viniendo de parte de Dios. Así que probemos a los espíritus. ¿Cómo podemos probarlo? ¿Cómo podemos discernir? Leyendo la Escritura, hermana. La Escritura es la palabra de Dios, la mente de Dios. Dios nunca va a contradecirse. Él tiene un mensaje y ese mensaje es diáfano y claro para el ser humano. Otra cosa, digamos, esta bestia tiene cuernos de cordero y boca de dragón, habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, estos 2 están aliados y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ok, vemos otra vez, ¿verdad? Que hay algunos que creen que puede ser que ese anticristo va a sufrir una herida de muerte y él va a revivir. Hay quienes creen eso. Puede ser que sea uno de los imperios. Pero lo que sí es importante que sepamos es que esta bestia, estas 2 están alineadas. Y como esta segunda bestia tiene cuernos de cordero, pero habla cosas como de dragón, todo nos hace entender a nosotros que este es un líder espiritual malo.
O sea, él es un falso profeta, eso es lo que él es. Él tiene una apariencia de piedad, él tiene una apariencia de religiosidad, pero resulta ser que él está conectado con los planes del enemigo. Y hace, como él logra mover a las multitudes, él logra que la gente adore incluso a esa primera bestia que fue herida, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Fíjense ustedes, hablamos de las señales. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que este falso profeta va a recrear manifestaciones espirituales, sobrenaturales, pero nosotros debemos saber que no están viniendo de parte de Dios, que es un engaño. Eso por una parte. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Aquí me voy a detener, porque ya me voy a tener que ir a la clínica, pero fíjense, aquí me voy a detener. Nos quedan pocos versos para terminar este capítulo 13. Pero fíjense ustedes que este falso profeta engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea, él va a tener señales y la gente se va a dejar guiar. Ay, no, pero mira, o sea, él está haciendo esto tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Pero resulta ser que es algo malo. ¿Y qué pasó? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Hermanas, esto es un espíritu. El espíritu anticristo opera así. Cuando usted ve la historia, usted lo lee aquí y hay alguna gente que puede decir, no, bueno, es que parece de ciencia ficción, o sea, yo no puedo saber si eso es verdad o es mentira. Pero les digo algo, cuando ustedes revisen la historia, ustedes se van a dar cuenta que ya en el pasado han habido personajes que se han levantado y sus ínfulas y su ego ha llegado a un nivel tan extremo que cuando alguien no se postra delante de ellos, ellos han desatado persecución contra poblaciones. Y eso lo podemos ver en formas de gobierno, ¿verdad? Cuando tú no piensas igual a mí, yo agarro y persigo y asesino y mato. Eso ha pasado en la historia. En el libro de Daniel van a leer la historia de Nabucodonosor. Él se mandó a hacer una estatua a sí mismo y mandó a matar a todo aquel que no se postrara delante de esa estatua y la adorara. Eso ocurrió. Y en Antíoco Epífanes fue un rey de Grecia, invade Israel y desató una cosa horrorosa, una persecución espantosa donde prohibió hasta el Shabbat, quiso profanar hasta el templo judío ahí, llevando una cerda ahí para que la sacrificaran. Eso ya ha pasado, hermana, eso ya ha pasado. O sea, la Biblia no nos está diciendo algo que Dios no sepa que pueda acontecer. Es para que nosotros sepamos que puede acontecer. Que no es que solamente que puede, es que va a acontecer. Solamente que para que cuando nosotros veamos esos hechos, aunque yo soy de las que creo que para ese entonces ya la iglesia no está aquí en la tierra. Aquellos moradores del cielo que van a estar aquí en la tierra van a ser aquellos que se van a convertir, creo yo, puedo estar equivocada, que se van a convertir en ese momento de dificultad. Porque antes de que se desaten los juicios de Dios en la tierra, el Señor saca a la iglesia. Eso yo lo creo fielmente. Pero bueno, sigamos avanzando en el estudio, mis hermanos, y vamos a ver los próximos capítulos. Dios las bendiga.